Hola, en este vídeo vamos a ver las opciones que nos ofrece JetBrains para trabajar con Python. Sabemos que la herramienta, el IDE estrella de JetBrains es IntelliJ IDEA. Es un IDE líder, como dice en su web, en Java y en Kotlin. Seguramente desde hacía tiempo la mayoría, seguro que es el IDE más utilizado entre todos los desarrolladores de Java por sus muchísimas ventajas. Pero JetBrains cuenta con otros IDEs para otros lenguajes y en el caso de Python cuenta con PyCharm. PyCharm es un IDE específico para trabajar en Python, muy cómodo, muy sencillo de utilizar, posiblemente de los IDEs más fáciles y más potentes para trabajar con Python. Y si nuestro trabajo es muy intensivo con Python, sin lugar a dudas es la mejor idea. Pero si estamos trabajando con IntelliJ IDEA, una opción que tenemos es desarrollar en Python dentro de IntelliJ utilizando los plugins. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos IntelliJ IDEA y cuando abrimos el entorno, en la parte de plugins, tenemos muchos plugins muy útiles que podemos cargar en nuestro entorno. Por ejemplo, a mí me está avisando de que hay una actualización para las herramientas de educación, que bueno, es uno de los plugins que ofrece, y también tengo el Python Community Edition para JetBrains. Otros, estos son los que están descargados. Pero tenemos muchos para Android, para compilación, bueno, para cobertura de código. Eso es muy interesante porque cuando realizamos pruebas es importante saber qué cantidad de código están cubriendo nuestras pruebas, bueno, HTML, XML. Si pinchamos en cualquiera de estos plugins, aquí nos va mostrando un poco, nos va contando un poco cuáles son las utilidades que tiene ese plugin, ¿de acuerdo? Tenemos muchas, tenemos lenguajes, Groovy, Kotlin, por supuesto, que es de que es de JetBrains, ¿de acuerdo? Tenemos Markdown para, por ejemplo, hacer como en los cuadernos de Jupyter o parecidos, que es esta forma de poder escribir instrucciones y código en el mismo documento, que por ejemplo en temas de formación es muy útil, etcétera. Tenemos, bueno, Shell, YAML para ficheros de configuración. Tenemos aquí un soporte para plugins, un diseñador de interfaces de usuario, pruebas unitarias, etcétera, etcétera. Especialmente útiles y sabemos que muy descargado es, por supuesto, podemos integrar Git y GitHub dentro del entorno, aparte de otras herramientas para el versionado de código. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos más, etcétera. Sin alargarnos mucho, aunque hay algunos que son realmente interesantes y se pueden ir viendo, por ejemplo, para trabajar con Scala, etcétera, etcétera, nosotros hemos instalado el de Python.
es muy sencillo que ahora, una vez que esté instalado nuestro plugin de Python, cuando queremos crear un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es, aquí en lenguaje, tenemos algunos lenguajes por defecto, ir añadiendo, yo he añadido este de Python, ir añadiendo los plugins que nos falta para otros lenguajes o instalar el plugin si es necesario desde aquí. ¿De acuerdo? Obviamente, Python necesita un intérprete y, bueno, pues yo le he indicado dónde tengo el Python instalado para que pueda utilizar ese intérprete. Una vez que creamos el proyecto, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Bueno, pues ya podemos empezar a trabajar. Es interesante, bueno, yo he creado este nuevo proyecto dentro de una carpeta donde ya están algunos ficheros de código, ¿vale? Pero lo he hecho para tener un nuevo proyecto. Aquí, además, dentro de la parte de esta carpeta de idea, aparte de unos estilos, ficheros XML de configuración para estilos de código, etcétera, el git ignore, por si tenemos que inicializar git, etcétera, también tenemos algunos módulos y espacios de trabajo en XML para la configuración. Y dentro de esta carpeta tendríamos la posibilidad, bueno, de empezar a crear nuestros scripts, meter, bueno, paquetes. Fijaros que, por ejemplo, tenemos la posibilidad de crear paquetes de Python que nos crea la carpeta y los ficheros de inicialización para empezar a tener, al generar nuestros paquetes, por supuesto, ficheros tipo texto, etcétera, pero también los ficheros estrictamente de Python, HTML, etcétera. Si, por ejemplo, le decimos que queremos crear un fichero de Python, nos va a ofrecer el crear un fichero, por ejemplo, vamos a crear uno que se llame prueba 01, ¿vale? O podemos crear pruebas unitarias en Python o crear ficheros stub para pruebas que nos devuelvan un código fijo, ¿de acuerdo? También para generación de pruebas, ¿de acuerdo? Ok. Y ¿veis? Hemos creado nuestro fichero, nos lo mete en la carpeta de scripts, donde tenemos además, bueno, deberíamos posiblemente haberlo metido en otra carpeta, haber creado una carpeta, porque aquí en las de scripts tenemos los exe, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos muestra aquí las librerías externas, vamos a hacer esto un poco más pequeño, ¿de acuerdo? Y tenemos también terminales para empezar a trabajar, eh, por ejemplo, pues con el Command Prompt, con PowerShell. Pero si metemos aquí código Python, de acuerdo, vamos a copiar un momentito, vale. Bueno, copiamos un poco de código. Por supuesto, tiene un editor. Si hemos trabajado antes en PyCharm, la sensación es muy parecida, de acuerdo a el. Bueno, yo tengo aquí un tema que es el clarito. Podríamos haber cambiado, por supuesto, el tema, pero aparte del tema, la sensación es muy parecida a la de trabajar en PyCharm. Por supuesto, podemos también como seleccionar qué parte del código queremos ejecutar. Nos va a estar proponiendo eh, mejoras en la creación de nuestro código. De acuerdo, nos va a estar aquí, nos está diciendo, mira, en principio
¿vale? Aquí podríamos crear un fichero desde cero para esta selección, etcétera, etcétera. Bueno, nos va dando algunas recomendaciones sobre cómo trabajar, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, podemos abrir una consola de Python, ¿vale? Tanto para ejecutar Python como para hacer depuraciones. ¿Vale? Aquí iríamos trabajando como en la versión como un IDLE de Python, en las versiones más estándar, ¿de acuerdo? En que todo lo que vamos haciendo se va ejecutando directamente. Vamos a meter ejemplo, ¿vale? Veis que aquí se nos van quedando las variables que vamos creando con el tipo. Y bueno, podemos conectar el depurador, bueno, parar la consola, etcétera, etcétera, ejecutar, eh, volver a arrancar la consola para limpiarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos todas las instrucciones necesarias o crear una nueva consola. Y por supuesto estamos en un entorno de JetBrains, con lo cual podemos mm, personalizar, modificar, poner muchísimas funciones eh, configuradas de la forma en que más nos guste, en todos los aspectos, desde la parte de codificación, la parte de compilación, controles de versiones, etcétera. ¿De acuerdo? Y aunque estemos dentro de una herramienta principalmente conocida como editor de Java, seguimos em, trabajando con un plugin de Python que nos permite incluir herramientas, integrar paquetes, proyectos de pruebas, docstrings, etcétera, etcétera. Todo lo que realmente estemos necesitando para incluir todo lo que en un proyecto que estemos haciendo, por ejemplo en Java, en cualquier otro lenguaje, pero que poder incluir lo que necesitemos de Python. Si solo trabajamos en Python, claro, es más recomendable entonces ir a PyCharm y que es un editor específicamente para Python. Pero dentro de IntelliJ, si estamos trabajando con otros lenguajes, etcétera, podemos trabajar de forma muy completa con Python.